Cinco gurús advierten sobre un posible crash que podría pasar este 2023. ¿A qué se refieren estos grandes inversores y cuáles son sus expectativas sobre la economía actual? Pues en este video llegaremos al fondo de esto. Así que quédate hasta el final porque lo que veremos hoy te interesa y mucho. Empecemos. Elon Musk, Michael Burry y Jeremy Grantham se preparan para las acciones que deberían caer este 2023 y también se preparan para que la economía estadounidense entre en una recesión. El autor del libro El Cisne Negro, Nassim Taleb y Mark Spitznagel de Universal Investment, especializados en la protección de carteras frente a sucesos impredecibles con repercusiones extremas, también prevén una caída en picado de los precios de los activos y una recaída dolorosa. Cabe recalcar que este video es informativo. Por favor, no tomes nada de lo que veas como consejo de inversión. Ve cómo están invirtiendo y cuáles son las expectativas de estos gurús financieros, pero por supuesto siempre toma tus propias decisiones. Número 1. Michael Burry. El inversor estadounidense es una de las pocas personas que anticipó y se benefició del colapso de la burbuja inmobiliaria de 2007 y su derivada crisis financiera. Esta semana ha puesto un tweet en el que manda un mensaje claro a los inversores: vender todo. El gestor de fondos, que se hizo famoso por la película de La Gran Apuesta, ha comparado el repunte del S&P 500 este año 2023 con el breve repunte del índice de referencia con el boom de las .com. Recuerda que el crash de las .com en el año 2000, que empezó en 1999, fue básicamente por empresas.com, como lo dice la crisis, que se inflaron demasiado, entre ellas Amazon, recuerda, pero es importante también que en las crisis entiendas que a pesar que algo esté en máximo histórico no quiere decir que esté a mal precio. Por ejemplo, Amazon, si tú hubieras invertido en el punto más alto de la crisis.com, hubieras invertido a un precio de 4 o 5 dólares por acción y pues el resto es historia, te hubieras hecho mucho dinero o millonario si hubieras invertido unos 10,000 dólares. Anteriormente había advertido de que el índice podría desplomarse más de un 50% desde su nivel actual por debajo de los 1900 puntos y ha sugerido que una recesión de varios años en Estados Unidos es una certeza virtual. Que el mercado caiga un 50%, recordemos que en las crisis, por ejemplo, del 2007 cayó más de un 40%, en la crisis.com más de un 35%. Que caiga un 50% tendría que ser un crash monumental. En 2020, con la crisis de la pandemia, caímos más de un 29%. Es importante que tengas estos datos porque una caída de más del 50%, por lo menos tendría que haber una tercera guerra mundial. Toquemos madera para que eso no pase, pero es un estimado porque con las pandemias, con la crisis financiera, hipotecaria, recesiones y .com, la crisis por supuesto, no cayó 50%, así que ten eso muy en cuenta. Número 2. Jeremy Grantham. En los últimos días Grantham ha reconocido la magnitud de la caída del mercado el año pasado, pero señala que la desaceleración podría no haber terminado. Aunque los peores temores han desaparecido del mercado, las valoraciones siguen estando lejos de ser positivas a largo plazo, ha afirmado el historiador del mercado y cofundador de GMO. Si algo se rompe y el mundo entra en una grave recesión, el mercado podría caer hasta un 50%, nos dice también, y también nos asegura que en el mejor de los casos es probable que se produzca al menos un modesto descenso adicional. El veterano inversor ha afirmado que lo probable es que el S&P 500 caiga un 23%, hasta situarse en torno a los 3.200 puntos este año o el próximo, y que pasará algún tiempo por debajo de ese nivel. También ha sugerido que el índice podría desplomarse un 50% en términos reales desde su máximo a principios de 2022. Número 3. Elon Musk. Musk ha planteado un escenario en una grave recesión económica. Durante la última presentación de resultados de Tesla, advirtió que el miedo a una crisis podría provocar una espiral hacia abajo de las acciones. Recordemos por favor que Tesla este mismo año, 2022, se ha desplomado aproximadamente más de un 60% en sus acciones debido al temor de una burbuja en el sector de carros eléctricos. Además, por supuesto, impulsada por el problema de China con el tema de la pandemia que impide que el fabricante de vehículos eléctricos Tesla pueda trabajar con normalidad, porque recordemos que tiene varias fábricas y de ensamblajes ahí en China. Probablemente tendremos una recesión bastante difícil este año. Cuando hay una recesión y la gente entra en pánico en la bolsa,
entonces el valor de las acciones puede caer a niveles sorprendentemente bajos. El CEO de Tesla, de SpaceX y Twitter ha aconsejado a la gente que se prepare para el duro camino que se avecina, conservando efectivo y evitando endeudarse y por supuesto asumiendo menos riesgos. Número 4. Nassim Taleb. Las acciones se dispararon después de la crisis financiera debido a los tipos de intereses cercanos a cero que facilitaron a las empresas alimentar su crecimiento con deuda barata. El sobreapalancamiento tanto de inversores como también de personas que querían comprarse una casa por el interés cero sí fue un problema en 2020-2021, pero también de las empresas, porque pedir préstamos para seguir inflando la burbuja en Wall Street de empresas especulativas, pues también fue un problema. Es por eso que subieron tan agresivamente las tasas de interés, o una de las razones por las cuales lo hicieron, porque pedir préstamos para una empresa para poder aumentar liquidez hace que las acciones por supuesto suban, las acciones se vuelvan algo especulativo y por supuesto hemos visto esa caída en 2021-2022 con específicamente las acciones tecnológicas cayendo en la mayoría de los casos más de un 50% y más de un 70% en estas acciones especulativas que te menciono. Sin embargo, nos dice ahora la Reserva Federal ha subido los tipos a casi el 5% en un intento de frenar la inflación histórica, empeorando el contexto del mercado. Taleb, asesor de Universal y gurú de la estadística, ha recalcado estas declaraciones en Bloomberg durante esta semana. Creo que podemos tener un colapso en muchos precios. Ya no llueve dinero, nos dice. El mundo de los yuppie se han acabado. Antes de continuar, por supuesto, te invito a que te suscribas al canal si el tema de finanzas personales y bolsa de valores es algo que te interesa. Diariamente vemos cómo está la situación financiera del mundo con las noticias más importantes respecto a ello y además vemos oportunidades en bolsa de valores en acciones ETFs. Si el tema de bolsa de valores y también de economía son algo que te interesa, considera suscribirte al canal para que no te pierdas nada de la actualidad financiera, porque subimos videos diarios de cómo está la economía y también subimos oportunidades y cómo está el sector de las acciones ETFs en bolsa de valores. Así que aprovecha para suscribirte. Número 5. Mark Spitznagel. Spitznagel prevé una crisis económica y financiera masiva. Tras años de gasto público desenfrenado y tipos de intereses por los suelos, nos dice: es objetivamente la mayor bomba de relojería de la historia financiera, mayor que el de finales de la década de 1920 y probablemente con consecuencias similares para el mercado, expresó en una carta a los inversores consultada por Bloomberg. El responsable de Universal, que anteriormente dirigió junto a Taleb el desaparecido fondo de alto riesgo Empirica Capital, ha advertido de una inminente recesión que podría tener consecuencias desastrosas. La corrección, que una vez fue natural y saludable, se ha convertido en un infierno contagioso capaz de destruir el sistema por completo, asegura.